Ahí disculpen. ¿En qué estábamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya. Ah, perdón, desconecté el micro sin querer. Este, ¿En qué estábamos? en la 26. Pero algo les En estaba la platicando, ¿no? 27 nos estaba contando de que llega el Don Chinos y le, Sí, sí, la figura del y le Vista. dice, Por allá del año 80. A ver, el sistema aduanero ha tenido muchos cambios, ¿no? Antes, como se los platiqué, era una canica roja, una canica verde y el operador metía la mano. En esa época, la autoridad fiscal se llamaba vista aduanal. Y ese vista aduanal era quien podía hacer la ley como él quisiera. Realmente el vista aduanal no tenía experiencia en comercio, no tenía una preparación, ni sabía de leyes. A veces no había terminado ni la primaria, pero era el oficial de aduanas, ¿no? Entonces, eso generaba pues el entorpecimiento de la ley. Se pasaban violando la normatividad, se pasaban violando los acuerdos, los tratados, y por eso es que de manera específica el gobierno mexicano determina poder hacer la profesionalización del comercio exterior, que del año 80 al 2000 realmente pues se dan la mayoría de las leyes que tienen que ver con este aspecto del comercio, pero para el año 2001, 2002 no era necesario ser profesional del comercio para trabajar en operaciones del comercio. Quien hacían los agentes aduanales en ese momento eran veterinarios, doctores, ingenieros, es decir, nadie tenía preparación en esta materia. Sin embargo, ya la competitividad internacional pues exige que cada vez nos preparemos más, y por eso es que nacen estas carreras, ¿no? Yo soy egresado de la séptima generación de licenciados en aduanas, y la Universidad de Colima en Manzanillo es la única que ofrece esta especialidad como licenciados en aduanas. Entonces, somos relativamente jóvenes los que estudiamos comercio, hablando pues de la materia. Por lo tanto, hay muy pocas personas que, de hecho, en México, solo hay dos personas al día de hoy que tienen grado doctoral en investigación aduanera. ¿Por qué? Pues justo por lo mismo, no hay datos. De las operaciones de comercio de los 96, 97, no sabemos mucho porque los sistemas estaban caducos, muchos de los papeles se perdieron porque nada era digital, todo era a mano. Entonces eso es lo que eventualmente ha generado el entorpecimiento en los procesos. Al día de hoy ya la gestión aduanera es una materia de estudio. Este, Justo uno de los dos doctores en México que tienen grado doctoral de investigación aduanera fue mi maestro. Estuvo ahí en una conferencia en ISEP. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a escuchar al doctor Oscar Bernardo, que es uno de los dos en México que están estudiando esta parte de la gestión aduanera. Y justamente la semana pasada tuvo una conferencia con una universidad en Colombia, y ahí le estuve viendo, y parte de lo que él platicaba pues es que muy pronto el comercio no va a necesitar de humanos. Es decir, el proceso de despacho, todas las verificaciones van a poder ser a través de computadora, a través de escáneres, a través de robots. Y por eso es que nos debemos preparar nosotros a emigrar a esa parte de las tecnologías, ¿no? Por eso les decía en la sesión anterior, busquen cursos de actualización del e-commerce. Yo en la universidad estoy proponiendo que hagamos un curso de actualización cada año para que ustedes que estudian comercio salgan con el último grito de la moda en materia de comercio exterior, porque las actualizaciones son muchas y muy constantes. Ya, por ejemplo, a nivel operativo, como ustedes lo deben de saber, el segundo reconocimiento no existe, aunque la ley todavía lo considera, cuando menos en Manzanillo no existe, y eso es porque la operación es facultad de cualquier administrador de cualquier aduana, y con la intención de poder eficientar el proceso, pues puede brincarse algunos como lo es ese, ¿no? El segundo reconocimiento aduanero. Entonces,
por todo esto y mucho más, es bastante interesante que nosotros nos preocupemos por aprender más sobre el comercio. Si les interesa leer más sobre artículos, consultar páginas, se los dije la sesión pasada, así como siguen algunos youtubers, sigan investigadores de esta parte del comercio, busquen teorías, infórmense, sigan noticias económicas, investing.com, el Clarín de Colombia, muchos periódicos internacionales, el Financiero en México, tienen muchos artículos muy buenos y muchos basados en el comercio. Entonces, el artículo 27 lo que prevé es eso, ¿sale? Le está dando la plena facultad a la Administración Pública Federal para que a través de sus entidades, sus administraciones, pues confíe en la parte ciudadana que es, debemos considerar la comisión, porque son las y los ciudadanos los que están moviendo a México en función de la economía, porque ellos son quienes están dando los empleos. Entonces, si no los consideramos para hacer actualizaciones de nuestra ley, pues entonces vamos a nosotros mismos generar que ellos se queden sin chamba, ¿va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Seguras, porque siempre me dicen que no y a la hora de las preguntas, al parecer sí. Bueno, prácticas desleales del comercio internacional. Eh, Antes de tocar este tema, vamos a analizar lo que investigaron sobre el dumping. ¿Vieron el video del doctor Miguel Barney? Sí. Tiene un apellido bien chistoso, ¿ah? Ujú. Él es un investigador también de la Universidad Autónoma. Yo lo sigo en su canal. La verdad es que, si me preguntan a mí, es uno de los mejores en la parte del análisis del comercio exterior. Y hace acotaciones justo de cuáles son las causales del dumping. ¿Las anotaron? Sí. A ver, ¿cuáles son? Es el precio, daño y nexo causal. Son 3. Ok. ¿El precio a qué hace alusión? Es como, bueno, daba la explicación de que es que la mercancía entre a un precio menor al del valor normal de venta en el mercado de origen. Ok. Y ponía el ejemplo de los zapatos de cuero, que Ujú. por ejemplo en Estados Unidos estaban a 10 pesos y en México a 5. Ujú. Entonces era de 5. Ok. De que se va a desplazar la mercancía que viene de fuera y eso afecta al mercado nacional. ¿Por qué lo afecta? Pues porque no venden, no tienen ingresos. Exacto, porque no se está moviendo la mercancía nacional. ¿Por qué? Porque la otra es más barata. Y el cliente lo que va a buscar es vigilar su economía. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el nexo? ¿O cuál es la otra causal? La intención, Ajá, la intención, que quiere decir que también existe la afectación. Sí. ¿Verdad? No, no es solamente que por desconocimiento mandaste un contenedor y ya me van a acusar de dumping, porque tiene que realmente haber una afectación. La parte del nexo, ¿quién la quiere explicar? ¿Siguen ahí o ya se fueron? El nexo causal es como que la otra persona, bueno, en este caso, quien te está vendiendo el producto sabe que no está, o sea, no es correcto, en este caso, que sea más barato que en el lugar de origen Ujú. y de todas formas lo realice, ¿no? Ujú. Muy bien, sí. Tiene que ver con la complicidad. Lo vimos también en la sesión pasada. ¿Recuerdan lo que era responsable solidario?
El responsable solidario. Bueno, se los recuerdo brevemente. Antes, cuando el agente aduanal recibía una orden para hacer algún movimiento de despacho, pues confiaba plenamente en el cliente. Y de repente el cliente tenía errores, por ejemplo, a veces pasaba que era su primera operación de comercio, no tenía ciencia cierta de cuánto iba a gastar y a la hora de que ve la cuenta de gastos, pues se da cuenta que no le alcanza la lana y decidía abandonar el contenedor. Pasaba que de repente llegaba Marcos Gómez SADCB, la gente aduanal nunca se preocupaba por buscar la empresa, a ver si estaba dado de alta en el padrón de importadores, a ver si había hecho operaciones anteriormente, y cuando revisaba la mercancía, resulta que había precursores para drogas o contrabando. Y eventualmente eso iba entorpeciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el contrabando genera un PAMA y el PAMA después de 15 días o de 20 de las pruebas y alegatos se causa el abandono. Entonces tenías el puerto lleno de contenedores abandonados. A nosotros nos interesa recibir contenedores y sacarlos, porque yo estoy ganando lana, yo gobierno mexicano, de todos los contenedores que están llegando. No me sirve que estén ahí almacenados, ¿sale? Entonces, las autoridades mexicanas deciden nombrar una responsabilidad solidaria a los tenedores de las mercancías. ¿Qué significa esto? Que si el agente aduanal decide hacer una operación y se comporta de manera poco prudente y al final resulta que el importador trató de hacer alguna mala práctica, pues entonces también es responsabilidad de agente aduanal. Y le puedes quitar patente, lo puedes sancionar o lo puedes multar. Si el operador del tractocamión, la agencia logística o la operadora tuvieran algo que ver en el proceso del despacho y esto generara un entorpecimiento o una aceleración en el proceso natural, eso también es fijar responsabilidades, porque se presume que tú tienes interés sobre algún contenedor, porque puede ser que le quiera sacar algo, no sabemos qué, y el presumir un posible delito es lo que nos da la necesidad de poder hablar de este tema, ¿no? Que es justo la responsabilidad solidaria. De esa forma, cuando el agente aduanal, cuando la operadora, cuando la transportista decide firmar sobre un servicio de mercancía de comercio exterior, se convierte en parte cómplice del proceso. Por eso, cuando hablamos del nexo causal, se presume la complicidad de proveedores, agentes aduanales o intermediarios para una posible fraude, un posible fraude o una posible afectación a la rama de producción nacional. Desde luego, la próxima clase vamos a profundizar más en este tema, que es la investigación de cómo se debe realizar, pero hasta el momento lo que debemos saber es que todos los que tienen, los que son tenedores de mercancías del comercio, aunque no sean dueños, aunque solamente estén prestando un servicio, dice la ley, son responsables solidarios. Si el contenedor trae precursores de drogas y tú eres el transportista y te abren el contenedor, tú también vas inmiscuido en el error, ¿sale? Eso debe generar, pues, que todos tengamos precauciones. Hay muchos agentes aduanales que no van a trabajar con clientes nuevos porque no van a arriesgar su patente por el desconocimiento de alguna persona. Hay operadoras, perdón, que tienen su carpeta de clientes y no la van a arriesgar por prestar servicios a una agencia aduanal que es de reciente creación. Y no digamos que esté tratando de hacer las cosas chuecas, sino que puede ser que tenga ignorancia de algunos procesos y por ese entorpecimiento, esa equivocación, pues termines pagando como responsable solidario. Entonces, ¿nos queda un poquito claro de qué es el nexo causal? Sí, Obviamente, el nexo causal tiene que ver con la parte de la práctica desleal, pero para poner en contexto, les digo cómo es que se crea este supuesto que es el nexo causal. ¿Y cuál es el tercero y último? el subsidio. El subsidio, que ya lo conocemos, ¿verdad? O la subvención. ¿Sí? Sí, ¿Cuál es la diferencia entre subsidio y subvención? la subvención es para rescatar y el subsidio es para incrementar. Perfectamente bien contestado. ¿Quién le dijo eso, licenciada? Marcela, un Ah, punto, profe. qué bárbaro.
Felicito. Quien le enseñó eso ha de haber sido un maestro gallazo, ¿eh? Sí, por eso me va a dar un punto. Bueno, yo platico con él. Artículo 28. De las disposiciones generales para las prácticas desleales. ¿A quién le tocó el 28? A mí. A ver, arránquese, licenciada. Dice que una práctica desleal del comercio se considera cuando hay discriminación en el precio de las mercancías en el país exportador que Ujú, causen un daño a la rama de producción. ujú, Y dice en la 29, ujú. sí, dice que la persona que importe mercancía en condición de que esté haciendo una práctica desleal del comercio estará obligado a pagar una cuota compensatoria. Muy bien. Entonces, si traemos la mercancía con un precio menor, digo, no hablemos de que aquí cueste 20 pesos y que lo traigamos en 18. Eso no es grave. Es grave que aquí cueste 20 y lo traigamos en 2. ¿Sale? Eso es Ok. grave. Ujú. ¿Por qué? Porque el margen es grandísimo. Entonces, desde luego, mediante reglas, a través de la investigación, se determina cuál puede ser el grado o en qué grado hay discriminación de precio, pero el gobierno mexicano dice, está bien, no importa, tráelo en ese precio, nomás que yo te voy a cobrar a ti una cuota compensatoria y además, pues estás obligado a subir el precio un poco. Entonces ya de esa manera, lo que aquí cuesta 20 pesos, que traen en 2, va a terminar estando en el mercado en 15, que sigue estando más barato, pero ya no es tan grave como el ejemplo anterior. ¿Sabes? Sas. Título 2, la discriminación de precios. ¿Cómo se sienten? Ya fue mucha información. ¿Quieren que le paremos? ¿Le continuamos? Yo les dije que le pegábamos hasta las 4, pero también sé que pues hemos visto mucha teoría y probablemente ya se les haya cansado el cerebro. Un poquis. ¿Quieren tomar una pausa? ¿Quieren que hasta aquí le dejemos y volvemos la próxima vez? ¿Cómo quieren que les continuamos? Pues hay que continuar hasta ya casi Hay que terminamos, ¿no? terminar Esta esto, parte ajá, y ya de... tomamos una pausa. Ya casi, No, son o sea, 94 artículos. Ya pero se acabaron, digo, el los mío era que... el último. No, el último es el de esta Karina, es el Sí, 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 es sí. 36. cierto. O sea, Entonces, pero por eso yo digo terminar hasta esa parte y ya ver si descansamos o qué onda. ok, Sí, ok, estoy de ok. acuerdo también. Perfecto, está bien. Entonces, ¿discriminación de precios le tocó a alguien? Sí, a mí. A Ok, Karina. muy bien. Perdón, es que yo me quedé con que ya no lo asignamos y entonces por eso les preguntaba. Pero discúlpenme, no vuelve a pasar. Muy bien, arránquese, licenciada. Ok, el artículo 30 solo dice que la importación en condiciones de discriminación de precios consiste en introducir mercancías al territorio nacional, pero a un precio inferior a su valor normal. Ok, En el 31 nos explica que el valor normal es un precio que se puede comprar con una mercancía idéntica o similar a la que ya se vende. ujú, En el 32 nos habla de las operaciones comerciales normales, que son las que reflejan condiciones del mercado en el país de origen y que se realizan habitualmente dentro de cierto periodo entre compradores y vendedores independientes. ok. Pausa. Artículo 31, el valor normal. A ver, hemos platicado de los precios de referencia y un precio de referencia básicamente es cómo es que se encuentra el precio en el mercado. Por ejemplo, dependiendo del tipo de cambio, el precio de referencia del petróleo o del barril de petróleo, pues puede ser $800, ¿no? Y obviamente $800 en pesos mexicanos, pues es una cantidad, en euros es otro, me explico. Sí. A través de reglas del reglamento de la Ley de Comercio Exterior, nosotros podemos identificar, incluso aquí viene el párrafo que fue reformado, dice ahí en esta parte, que fue en el 2003 cuando se reformó, y ahí podemos encontrar en esta reforma que los precios de referencia están dictados ya por el mercado. Es decir, cuando tú quieres saber el valor normal de una mercancía, tienes que ir a un estudio que ya se hace de manera previa y por identificar cuál es el precio de referencia, porque si habla o el precio normal. Porque si habláramos de precio normal, el mismo producto en diferentes lugares puede costar distinto. ¿Por qué?
Pues porque si este smartphone es Huawei, ¿qué es? ¿Coreana o China? No, ya no sé. Si es asiático, pues este teléfono allá puede costar 1,000 pesos. Pero aquí en México, pues cuesta 4,000. ¿Sale? Entonces, eso es lo complicado de la parte del valor normal. Lo que ustedes tienen que saber es que existe un catálogo de precios de referencia, que estos precios están estipulados por la ley del mercado, quiere decir oferta y demanda. Y entonces, cuando hablamos de discriminación de precios, si queremos saber cuál es el precio normal, tenemos que ir a ese estudio. Lo publican en el Diario Oficial de la Federación, pero también lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Economía o en Internet. Solo chequen cuál fue la última fecha de actualización. Creo que el último que hay actualizado debe ser como del 2015. Pero bueno, nada más como dato general. ¿Alguna pregunta de eso? No. Ok, artículo 33, licenciada. Dice que en el caso de las importaciones originarias de un país con economía centralmente planificada, esto quiere decir que no refleja principios de mercado y la Secretaría de Economía se encarga de determinar si opera bajo principios de mercado o si no lo hace. Ok. Que es justo lo que Y en estábamos este caso platicando. se toma como valor normal el precio de la mercancía idéntica de un tercer país. Ok. Ese es otro procedimiento, mercancías idénticas o similares. Quiere decir que a lo mejor estamos hablando de un Huawei, pero aquí en México no tuviéramos un teléfono que se le asimile las características, por eso existe el mecanismo para determinar el valor con mercancías idénticas o similares. Nos tenemos que ir al software a ver cuáles son las características del teléfono y entonces determinar que con base en el teléfono que podemos comparar, que es idéntico o similar, podemos establecer el precio cuando no tengamos un precio de referencia. ¿Sí queda claro? Ok. Artículo 34. Cuando una mercancía sea exportada desde un país intermediario y no directamente del de origen, el valor será el precio comparable de mercancías idénticas o comparables del país de procedencia. Ujú. Pero Ok. cuando la mercancía solo transite y no se produzca en ese país, el valor se va a determinar con base en el precio en el país de origen. Muy bien. Entonces tendríamos que investigar el precio, mandar a alguien a que vaya. Obviamente, digo, ahorita ya las cosas han cambiado, ya lo podemos hacer a través de las tecnologías, pero antes se tenía que mandar una comisión especial, pagarle los vuelos a alguien, tramitar la visa para que se fuera como a espionaje y fuera a ver si sí era cierto que es el precio de referencia. ¿Sale? Artículo 35. Cuando no se puede obtener un precio de exportación o el precio no sea fiable, vamos a tener que calcularlo con base al precio que los productos importados de cuando se venden por primera vez en el territorio nacional. Ujú. Que es un poco el ejemplo que yo les puse de La Palma hace rato. Fue importación por primera vez y no sabíamos ni cómo le podíamos cobrar ni qué tipo de mercancía era. Entonces, pues acudimos a este artículo, ¿sale? Y artículo 36. Pues dice que la Secretaría va a realizar ajustes para que el precio de exportación y el valor normal puedan ser comparados. Muy bien, entonces siempre tenemos que considerar a la Secretaría de Economía para cualquier trámite técnico, específico o económico que requiramos del proceso de despacho de comercio a la IMPO o a la EXPO. Hasta aquí entonces nos quedamos, ahora sí. ¿Ya no hay nadie más? No, ya no. Ok, muy bien. Entonces, pues ustedes díganme, licenciadas, yo encantado de platicarles del maravilloso mundo del comercio. Yo puedo seguir hasta mañana si Dios quiere, pero no sé cómo se sienten. Ya fue mucha información. ¿Quieren que continuemos? ¿Prefieren que le quedemos para la próxima o tomamos una pausa y regresamos? ¿Qué quieren hacer? Ah, Para la próxima, yo digo que para la próxima. Ok, los demás, ¿qué dicen? Esto debe ser en común acuerdo, ¿eh? Porque si hay uno que sí y los demás no, pues tampoco podemos, ser tan injustos. Pues ahí que decidan los demás y mayoría de votos. Sale. ¿Quién quiere que continuamos? Digan yo.
Con eso lo dijeron todos, profe, ya vámonos. Bien, El profe, yo. bien aburridas. No, realmente yo les digo, puedo pasarme toda mi vida hablándoles de el maravilloso mundo del comercio, pero entiendo que sea mucha información, pues así es la materia, no. Aunque trato de hacerla lo más amena posible, pues tenemos que leer la ley, ni modo. Pues Así es sí. esto. ¿Nos va a dejar alguna tarea? No, tengo la intención de la próxima clase continuar ahora, con el resto de los artículos. Voy a hacer un vaciado. Voy a tratar de hacer un ejercicio ahí que sea un poquito más práctico. Ujú. Y pues nos hacemos preparación para el examen final. Está muy bien. ¿Sale? Sí. Sí. Entonces, por favor, mándenme sus fotos de las anotaciones, de las investigaciones, porque ocupo cargarlas al Drive. ¿Se las mandamos por WhatsApp o por correo? Puede ser al WhatsApp o puede ser al correo. Me es indiferente, como se les haga más práctico. Ah, ok. Ya le mandé una. ¿Sí está bien así, profe? Sí, perfectamente sí. Ok, está muy Nada bien. más se ve una sala un poco despeinada, licenciada, pero nada, no se crean. ¿Sale? Sí, está muy bien. Entonces sí Para lo la otra hacemos. me peino.